Hola, en este video presentaremos una descripción e interpretación estadística descriptiva de los datos obtenidos a partir del artículo científico sobre los efectos de la ventilación, la humedad y la temperatura en el crecimiento bacteriano y la distribución de géneros bacterianos. Para este análisis, nuestro objetivo fue describir el comportamiento de los datos correspondientes a través de las condiciones de humedad relativa del 90%, del 70% y del 50%. Primero, construimos las tablas de frecuencias para cada nivel de humedad utilizando los histogramas. Cada tabla muestra los intervalos de clase, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Los histogramas permiten visualizar cómo se distribuyen los datos. En el tratamiento con 90% de humedad, la mayor concentración de datos se encuentra entre 1.02 y 2.22 con una frecuencia de 11 observaciones. Esto indica que la mayoría de las mediciones de crecimiento bacteriano se agrupan alrededor de esos valores. De acuerdo con el artículo, bajo condiciones de alta humedad el crecimiento bacteriano tiende a ser mayor. Sin embargo, al incrementar la ventilación de este crecimiento puede reducirse significativamente. Para el 70% de humedad, la mayor frecuencia se observa entre el 1.58 y 2.47 con aproximadamente el 40% de los datos, mostrando una distribución relativamente concentrada. Estos resultados coinciden con el estudio, donde se encontró que una humedad del 70% combinada con una adecuada ventilación fue una de las condiciones más efectivas para disminuir el crecimiento bacteriano. Finalmente, en el 50% de humedad, la mayor parte de los datos se concentra entre 4.63 y 5.63, lo que refleja valores mayores de crecimiento bacteriano respecto a los otros grupos analizados. El artículo menciona que disminuir la humedad ayuda a controlar el crecimiento bacteriano, aunque el efecto de la ventilación sigue siendo más importante que únicamente reducir la humedad. Posteriormente, elaboramos un gráfico de caja para comparar los tres tratamientos. Este tipo de gráfico resume la distribución mediante la mediana, los cuartiles y los valores extremos. Se observa que el grupo con 90% de humedad presenta los valores centrales más bajos. El tratamiento con 70% muestra una dispersión similar, aunque ligeramente superior. Por otro lado, el tratamiento con 50% presenta la mediana más alta, indicando que en promedio sus valores fueron mayores. Además, no se observan valores atípicos importantes, por lo que la variabilidad de los datos es relativamente uniforme. Esta comparación permite visualizar que las condiciones ambientales modifican el comportamiento del crecimiento bacteriano. También construimos polígonos de frecuencia, los cuales permiten observar la forma de la distribución. Los tres tratamientos se aprecia un solo pico principal, indicando distribuciones unimodales. Las ojivas muestran la frecuencia acumulada, permitiendo identificar cómo se acumulan las observaciones conforme aumentan los valores. Por ejemplo, en el tratamiento 90%, cerca del 68% de los datos ya se habían acumulado antes del tercer intervalo, mientras que en los demás tratamientos ocurre un comportamiento similar, aunque desplazando hacia valores mayores. Estas representaciones gráficas facilitan cómo observar cómo cambian las distribuciones entre tratamientos y respaldan los hallazgos del artículo, donde se concluye que la ventilación modifica tanto como la cantidad de crecimiento bacteriano como la distribución de distintos géneros bacterianos. Posteriormente, realizamos un gráfico de columna con barras de error. Las columnas representan los valores obtenidos para cada tratamiento, mientras que las barras de error muestran la variabilidad de las mediciones alrededor de la media. Este gráfico facilita comparar la consistencia de los datos entre tratamientos y permite apreciar que existe cierta variabilidad natural en las mediciones experimentales. En el artículo también se observa que aunque existe variabilidad entre las mediciones, el aumento de la ventilación reduce de manera consistente el crecimiento bacteriano, especialmente cuando la temperatura es elevada, por lo que nuestros gráficos permiten visualizar de forma clara ese comportamiento. Como mi conclusión, la estadística permitió
resumir y visualizar el comportamiento de los datos mediante las tablas y los gráficos, facilitando la comparación entre los diferentes niveles de humedad. Las herramientas que empleamos mostraron la distribución de tendencia central y variabilidad de las muestras, apoyando la interpretación de los resultados experimentales y confirmando que la ventilación y el control de la humedad son factores importantes para reducir el crecimiento bacteriano. Gracias.